organización de la sociedad civil, que recién decían, se llama Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que es una organización de la sociedad civil que trabaja en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria. Estamos focalizadas en el acceso a la justicia y la igualdad de género. Así que hoy la idea es justamente hablar un poco sobre qué implica formular o pensar, diseñar, implementar políticas públicas con perspectiva de género, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas con perspectiva de género, y por qué son importantes, ¿no? Es decir, cuál es el efecto o el objetivo de poder transversalizar la perspectiva de género en el ámbito público, pero también ahora vamos a hablar eso, del ámbito productivo, del ámbito económico, en las distintas esferas de nuestra vida social, y vamos a ir repasando algunos de estos conceptos, ¿no? Transversalización de la perspectiva, qué es la perspectiva, el enfoque de género, las políticas, etc. Ahora les voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con un pequeño ejercicio interactivo para romper un poco el hielo de esta tarde y entender un poco dónde estamos paradas y parados. Es un ejercicio anónimo, así que con confianza. Espérenme que les voy a compartir. Sé que estuvieron viendo algunos conceptos, sobre qué es el género. Espérenme, ahí está. Sobre qué es el género, sobre las relaciones de género, sobre, por ejemplo, la distribución de los cuidados, la división sexual del trabajo, pero bueno, cualquiera de esas cuestiones, si en la medida en la presentación hay dudas sobre alguna cuestión, no hay ningún problema, pueden intervenir, levantar la mano o escribirme en el chat y lo revisamos, pero la idea no es como aburrirlas o aburrirlos con contenidos que ya estuvieron viendo. Entonces, ahora vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio lo pueden hacer con cualquier dispositivo móvil, ya sea el celular, si lo tienen ahí a mano, o la propia computadora, que es que van a entrar a una página que se llama menti.com, como ven ahí abajo, y les va a pedir un código. Y el código es este que figura ahí, que es 5117-8440. Y la pregunta que les hago, que vamos ahora a armar como una nube de palabras, para ver un poco cuáles son las nociones que tenemos, es: cuando escuchan hablar sobre políticas con perspectiva de género, ¿no? Que es un poco lo que nos trae hoy acá, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Es decir, ¿en qué piensan cuando escuchan hablar sobre políticas con perspectiva de género? Entonces les pido porfa que entren a ese link, o a esta página, pongan ese código, y ahora voy a compartir qué es lo que se forma, como para que podamos ver en conjunto cuál es la nube de palabras que se nos forma de todas estas representaciones que tenemos sobre la idea de las políticas con perspectiva de género. Espérenme que voy a escribir en el chat por las dudas el código antes de sacar la página para ir a la otra a mostrar los resultados. Es 5117-8440. Ahí lo dejo en el chat el código. Y me voy a ir entonces a la otra página como para que empecemos a ver cuáles son, digamos, qué nos aparece. Ahí ya veo que ya están apareciendo cosas, así que espérenme que vamos para ahí. A ver, ¿qué se va formando? Igualdad, equidad, derechos, discriminación positiva, cambio, feminismo, política para minorías, igualdad de derechos, políticas inclusivas, diversidad. Perfecto. Ahí, si ven, las palabras más grandes son las que más veces se mencionan, o sea que igualdad y equidad y cambio también son de las principales, pero me interesa porque vamos a estar tocando distintos temas. Ustedes claramente ya saben de qué vamos a estar hablando. Ahí veo que dice, bueno, esto, derechos humanos, reconocimiento de derechos, equidad, igualdad, cambio, derechos humanos. Me interesa después que pensemos en esto de las políticas para minorías, que lo retomemos, que no nos olvidemos de eso. Cupo femenino. Perfecto. Ya con eso tenemos material suficiente. Muchas gracias. Ahí voy a dejar. Y hago una breve consulta antes de seguir, que es si en el resto de las clases estaban acostumbradas o acostumbrados a hacer algún receso, o le damos derecho hasta que terminemos, digamos, sin corte. Eso... No hacíamos receso. No hacemos receso. Perfecto, le damos derecho entonces.
Yo voy a intentar que sea lo más dinámico posible. Va a haber momentos de interacción. Espérenme que volvemos a la presentación, a la otra. Espérenme. Ahí vamos. Bien. Perfecto. Bueno. Ahí está. Perfecto. Entonces vamos a comenzar diciendo, yo voy a estar hablando, digamos, después vamos a ir lentamente desde una parte más pensando en el Estado y en las políticas públicas, para después ir un poco más a lo específico del ámbito productivo. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en el Estado y en el régimen de género, o, digamos, que implica el tipo de organización que tenemos atravesado por el género, hay que pensar que los estados modernos, occidentales sobre todo, se crearon con una aparente disociación entre lo que era el ámbito del Estado, como un ámbito propio, digamos, del ejercicio de lo público, ¿no? Con esta idea de políticas para la ciudadanía como políticas, ¿no? Generales, es decir, como políticas, se pensaban como políticas neutras, ¿no? La ciudadanía como si fuera una entidad neutra, y justamente la idea, y bueno, ahora lo que vamos a ver es que justamente esta idea de la ciudadanía, desde el comienzo estuvo un poco atada a cierto tipo de sujeto, no necesariamente explícito, pero justamente que era el sujeto de las políticas, ¿no? Y la representación por detrás de ciertas políticas tenía que ver con un sujeto específico, particular, a pesar de que se postulaba como un sujeto universal, ¿no? Representante en teoría de toda la ciudadanía. Pero en esta construcción, que mucho tiene que ver con la construcción también de la esfera de la masculinidad, como la esfera propia del ámbito de lo masculino, que eso, perdón, de lo público, que eso seguramente lo estuvieron viendo en la división sexual del trabajo, la idea de lo femenino justamente quedó atada al ámbito de lo privado y a la función reproductiva, como si fuera un ámbito justamente, digamos, escindido del Estado, ¿no? Es decir, las cuestiones femeninas quedaron, de alguna manera, circunscriptas a un terreno que en teoría no le correspondía al Estado. Es decir, el Estado se ocupaba del ámbito de lo público, pero el ámbito de lo privado no. Y justamente ese era el ámbito por excelencia de lo femenino. Entonces, cuando se pensaron o se empezaban a pensar en políticas dirigidas a las mujeres, sobre todo a partir de la década del 70, ¿no? A partir de las movilizaciones feministas del movimiento de mujeres que empiezan a impulsar políticas justamente dirigidas a las mujeres, eso se empezó a pensar como políticas particulares, ¿no? Como políticas específicas, versus las políticas generales, las políticas, y después teníamos las políticas particulares de mujeres. Y esa idea justamente tenía que ver con un poco con esto, ¿no? Con la idea de decir, bueno, ¿a quién le habla el Estado? ¿Para quién formula las políticas el Estado? Y la gran crítica, digamos, feminista a pensar el Estado y a las teorías del Estado, justamente tiene con instalar esta idea de que el Estado, en su totalidad, está sexualmente marcado. Que esta idea se opone a la idea del Estado neutro, como decíamos antes, a esta idea de pensar que el Estado y las políticas que realiza eran pensadas como si el Estado fuera una entidad objetiva, sin marca de género, que gobernaba para sujetos también sexualmente neutros, ¿no? O sea, sujetos sin sexualidad, sujetos sin género. Y por eso podemos pensar, por ejemplo, cuando a veces se piensan en las políticas en contra de la pobreza, se piensa que son políticas como neutrales, generales. Y en realidad lo que empiezan a decir las feministas y el movimiento de mujeres es decir, ojo, todas las políticas que realiza el Estado, cualquier tipo de acción que realiza el Estado, en realidad tienen una marca de género y tienen una marca de sexualidad. Porque no es posible, digamos, escindir las acciones del género, ya que, ahora vamos a estar viendo, las relaciones de género estructuran, atraviesan todas nuestras relaciones sociales, en todos los ámbitos, en todos los órdenes de nuestra vida, es decir, el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito social, el ámbito cultural, todos los distintos órdenes de la vida, ¿no? Podemos pensar a nivel nacional, provincial, municipal, el ámbito de lo íntimo, de lo privado, de lo público. Todos los distintos órdenes y ámbitos están cruzados
y atravesados por relaciones de género. ¿Sí? Las relaciones de género son constitutivas de nuestra vida social, de nuestra constitución como sujetos, y entonces el Estado, que también está conformado por personas, y que esas personas son las que determinan normativas, legislaciones, políticas, acciones, programas, todas esas acciones del Estado están justamente marcadas. Y ahora lo que vamos a estar viendo es justamente de qué manera. ¿Y qué sucede? Que lo que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres pone sobre la mesa, como decía antes, sobre todo a partir de la década del 70 del siglo XX, cuando hacen esta crítica de decir, ojo que todas las acciones del Estado tienen una marca de género, es que lo que están, digamos, poniendo sobre la mesa es que las políticas en general hasta ese momento, si bien tenían una pretensión de universalidad, estaban pensando en un sujeto bastante particular. ¿Qué sujeto es? Digamos, ¿no? Es un sujeto en general masculino, un varón, blanco, con cierto nivel socioeconómico, es decir, estaban pensando en un sujeto burgués, ilustrado, ¿no? Con cierto nivel educativo. Y justamente, digamos, ese es el prototipo de ciudadano, o el modelo de ciudadano. Y ese, digamos, ese sujeto dejaba por fuera a un montón de identidades y de grupos sociales, porque podemos pensar ahí no solamente a las mujeres y a las diversidades, sino también a los sectores populares, a los migrantes, a las migrantes, digamos, podemos pensar en un montón de otros sujetos que no entran dentro de esa idea de sujeto ciudadano modelo, ¿sí? Sobre lo cual muchas de las políticas del Estado o de las ideas se construyeron pensando en ese sujeto. Ay, esperen que me fui para el otro lado. Ahí va. Y decimos que el Estado no es neutral en dos sentidos. Por un lado hay que pensar que las acciones del Estado, es decir, sus intervenciones a partir de políticas públicas, es decir, digamos, todas las normativas que sacan, las leyes, las políticas, las acciones, los programas, es decir, todas las acciones del Estado, las intervenciones que hace sobre la sociedad, inciden de alguna manera en las relaciones de género. Es decir, inciden de alguna manera, digo, ¿por qué? Porque o bien ayudan a cerrar las desigualdades, a cerrar las brechas de desigualdad, reproducen desigualdades o intensifican desigualdades. Es decir, ninguna acción del Estado deja de tener un impacto en las relaciones de género, que es un poco esta idea de dejar de pensar que son neutrales. ¿Sí? Es decir, a veces podemos pensar que si no se ocupa de los temas, y lo digo entre comillas, de género, porque ahora vamos a ver que no hay ningún tema exclusivo de género, pero estaría la pretensión de que si el Estado no se ocupa de esos temas, en realidad está haciendo, está, digamos, dejando las relaciones de género intactas. Y en realidad siempre hay un efecto, como decía antes, o lo intensifica, o reproduce una situación de desigualdad, o ayuda a mejorarla. Pero siempre hay una incidencia. Y por otro lado, el Estado, inherentemente, digamos, está atravesado por relaciones de género, que como decíamos antes, son constitutivas, porque son constitutivas de toda nuestra sociedad y de todos los sujetos, y por eso mismo después inciden en la intervención, porque todas las personas que forman parte del Estado tienen una marca de género, tienen un sesgo muchas veces de género, y a qué podemos pensar en este sentido. Que todas las acciones que se hacen desde el Estado muchas veces presuponen una manera de ser y un deber ser de los sujetos. Es decir, pueden tener ideas sobre lo que las mujeres, los varones deben ser, pueden o pueden no hacer. Entonces, si por ejemplo hay una idea predominante social que indica que el rol de las mujeres es un rol de cuidadoras, de que su función principal es la función reproductiva, que las mujeres son las cuidadoras por excelencia, bueno, seguramente muchas de las acciones que tome el Estado van a pensar a la mujer en ese rol y seguramente a otorgarle o posicionarla en lugares o en posiciones donde eso se refuerce. Podemos pensar, por ejemplo, la asignación universal por hijo, porque es un programa que termina siendo, digamos, cuyos sujetos destinatarios son las niñas, niños y adolescentes, pero que el sujeto que cobra y que está encargado de cumplir con las condicionalidades que implica la UH,
justamente la mayor parte de los beneficiarios terminan siendo mujeres. ¿Por qué? Porque hay una idea, por parte del Estado, de que las que mejor se van a poder ocupar de cumplir con esas condicionalidades, de que los chicos y las chicas tengan las vacunas al día, que asistan a la escuela, etcétera, van a ser las madres. Entonces ahí hay una idea de feminidad y de masculinidad por detrás de esa política, ¿sí? Entonces, las intervenciones del Estado están permeadas por ciertas ideas de género, ¿sí? Por esto que decía antes, por lo que se espera de las mujeres y los varones y de otras identidades, pero sobre todo esta idea de lo masculino y lo femenino como cuestiones dicotómicas, y sobre lo que esperan que puedan y no hacer ciertos sujetos. Y como ustedes habrán visto ya al principio de este diplomado, las relaciones de género, digamos, no solamente asignan funciones, roles, capacidades, actitudes a las personas según cómo se las identifique, con qué género se las identifique, sino que nuestro régimen de género establece relaciones jerárquicas, es decir, no da igual, no se valora de la misma manera la masculinidad que la feminidad en nuestra sociedad, y esas relaciones jerárquicas establecen relaciones, digamos, justamente entre los géneros, y como decía recién, eso determina mucho de lo que se espera de los sujetos, de lo que deben hacer y lo que pueden y no pueden hacer. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos justamente de, digamos, qué se espera de las mujeres, por ejemplo, en el ámbito productivo, vamos a empezar a ver. ¿Dónde están posicionadas? ¿Qué se espera que puedan hacer y qué se espera que no necesariamente hagan? Pensamos que las mujeres pueden estar insertas en todos los espacios y sectores productivos por igual. Ahora vamos a empezar a indagar un poco sobre eso, porque ahí ustedes son más expertas y expertos que yo. Pero hay que empezar a entender esto, ¿no? Digamos, cómo estas concepciones permean las acciones que va a tomar el Estado. Y nuestra sociedad, digamos, así como tiene relaciones jerárquicas de género, donde la masculinidad se encuentra socialmente más valorada, o los atributos que se asocian con la masculinidad suelen tener más valor que los que se asocian con la feminidad, esa desvalorización de lo femenino, en general, después se termina como cristalizando, institucionalizando en estos programas, políticas, normativas que realiza y que se formulan desde el Estado, y que van a determinar el tipo de participación que tenemos las mujeres y los varones, y otras identidades, digo, en ámbitos de la vida social, económica y política. Y ahora yo les voy a mostrar un video de una, creo que se los cargaron en la plataforma, pero por si no lo vieron, que nosotras en la organización en la que trabajo, en el 2020 hicimos un análisis cuantitativo, es decir, medimos miles de instituciones en 11 ámbitos clave de la vida social, económica, cultural y política de la Argentina, y estuvimos midiendo cuál es la participación de las mujeres en los puestos de más alta decisión, es decir, los puestos de mayor jerarquía de nuestra sociedad. Para entender, bueno, la idea era decir, bueno, ¿quiénes tienen el poder en nuestra sociedad? Y de hecho el estudio se llama Sexo y Poder. Y ahora les voy a mostrar un video como para poder entender un poco justamente, ¿no? Digamos, cuál es la participación que tenemos unos y otras en los distintos ámbitos. Y espérenme, ahora retomamos la conversación. Me avisan si no se escucha. A ver, espérenme. Creo que tengo que sacar esto. Espérenme. Ahí va. ¿Se ve? No se ve. A ver, ahí. No. No se quiere ver, a ver, espérenme. No. Esperen que lo voy a poner acá. Espérenme. Tenemos plan B. Que no cunda el pánico. Un segundito y ya lo estamos poniendo. Acá está. Bien. Me avisan si no se escucha, por favor, ¿eh? Acá va. Dificultad para poder mostrar mejor la diversidad de la sociedad.
Se escucha perfecto, Delphi. ¿Cómo? ¿Sabías que en Argentina... ¿No se escucha? No, que se escucha perfecto. Ah, gracias. Ahí va. ¿Sabías que en Argentina las mujeres ocupamos solo el 18% de los puestos de máxima decisión? 2 de cada 10 cargos jerárquicos. Este dato surge del Índice de Participación de las Mujeres, o IPM, una herramienta que diseñamos desde ELA para evidenciar los niveles de igualdad en el reparto del poder. Sumamos la cantidad de mujeres y varones en los puestos de más alto rango en una gran variedad y diversidad de instituciones. Una dificultad para poder mostrar mejor la diversidad en la sociedad es la forma en que se organizan los datos públicos en base al sexo. No obstante, el IPM busca contribuir a visibilizar los avances, retrocesos y limitaciones en el camino a la paridad. Presentamos la primera edición del IPM en 2010 y encontramos un país con menos oportunidades para las mujeres. 10 años después, frente a la ampliación y fortalecimiento de la agenda feminista, nos preguntamos, ¿qué ocurrió en los espacios de poder? La nueva edición del IPM nos mostró que la participación apenas creció 2 puntos porcentuales, una década de escaso avance. La fuerza de la agenda por la igualdad de género no se tradujo en una presencia sustantiva de mujeres en los lugares de más alta decisión. El índice creció en ámbitos de cultura y arte, sociedad civil, ciencia, salud, política y medios. En cambio, en educación, deportes, economía, sindicatos, defensa y seguridad, la presencia femenina sigue siendo incipiente o excepcional. ¿Qué encontramos si miramos de cerca áreas claves? Con el impulso de las leyes de cupo y paridad conseguimos un mayor acceso al poder en los cuerpos legislativos. En cambio, en los ejecutivos nacional, provinciales y municipales, el IPM apenas mejoró. En la sociedad civil logramos ocupar más puestos, pero tiene peso moderado en la transformación de políticas públicas. En las grandes empresas y cámaras empresarias, el liderazgo sigue siendo casi exclusivamente masculino. Las centrales sindicales registran incluso un retroceso, pese a 20 años de vigencia de una ley de cupo. Si ampliamos la mirada y consideramos además el segundo puesto de máxima jerarquía, la llegada al poder asciende de 16 al 34%. Sin embargo, no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades. La investigación muestra que las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y otras identidades faltan en los puestos de mayor jerarquía. En síntesis, si bien creció globalmente la cantidad de mujeres en espacios de máxima decisión, el indicador está muy por debajo de la paridad como horizonte y reflejo de una sociedad más igualitaria. Por eso, resulta urgente promover políticas que permitan liderazgos más igualitarios y diversos. Ahí va. Bueno, esperen que ahora volvemos a la presentación. Pero la idea de mostrar el video tenía que ver con, digamos, acá decir, bueno, que las acciones que toma el Estado, espérenme que vuelvo acá, así no les hago lío. Que las acciones que tome el Estado, justamente, y las ideas de género que existen en nuestra sociedad, determinan en buena medida qué lugares, digamos, a qué lugares tenemos acceso y a qué lugares no tenemos acceso, porque hay una idea de, digamos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer las personas, y qué debemos y qué no debemos hacer. Ahí, ahora sí se muestra. Ahí va. Entonces, lo que ahí veíamos es que tenemos escasa participación de mujeres en puestos de máxima decisión, y sobre todo que hay ciertos sectores que tienen más problemas o más dificultades, más obstáculos para acceder a esos puestos de decisión. Uno de ellos, por ejemplo, son las empresas, otros son los sindicatos. Digamos, parte del ámbito del mundo del trabajo es de los ámbitos con mayores dificultades para encontrar mujeres en los puestos de decisión. Entonces ahí vamos a estar viendo, cuando digamos, pensemos en los sindicatos, los puestos no son... Ahora después, Diego, si querés, hablamos de eso, del comentario de los sindicatos, los puestos no se renuevan para mujeres ni hombres. En realidad, bueno, hay elecciones, digamos, y de hecho de una medición a la otra, tuvimos que, en lo que tiene que ver con los secretarios generales, hubo un retroceso a la participación de mujeres desde el 2010 al 2020, en lo que tiene que ver esto, con la participación de mujeres en el puesto más alto. Y después en lo que tiene que ver con las elecciones de las secretarias, de las secretarías y prosecretarías. Pero digo, el ámbito del trabajo, e incluyendo, por ejemplo, dentro del Estado, en el Poder Ejecutivo, también lo que tiene que ver con sectores como el transporte, como trabajo,
que apenas ahora hay una ministra mujer, digamos, pero que es uno de los ministerios más masculinizados que tenemos, junto con transporte, el de trabajo y el de economía, son ámbitos justamente con mayores dificultades para el ingreso de mujeres. Y eso muchas veces tiene que ver con los roles, las funciones de género, es decir, dónde esperamos que las mujeres estén presentes y los varones estén presentes, cuáles son las capacidades que tienen unos y otras. Ahora después también la vamos a ver un poco con el tipo de inserción laboral que tenemos, y que seguramente ustedes estuvieron viendo en la clase pasada, de la división sexual del trabajo, cómo permea no solamente la división de los trabajos remunerados y no remunerados, sino también dentro del trabajo remunerado, donde nos insertamos unas y otros, ¿sí? Y el Estado, digamos, también para seguir haciendo un repaso sobre, digamos, lo que acabamos de decir recién, es que el Estado está permeado por sesgos de género, si está atravesado por las relaciones de género, que toda acción que realiza el Estado tiene un efecto en las relaciones de género, las puede profundizar las relaciones de desigualdad, o las puede transformar y cambiar para mejor, digamos, reducir brechas de género, o puede reproducir una situación actual, pero nunca es indiferente, nunca lo que hace el Estado deja intactas las relaciones de género. Y hay que entender también que el Estado, por un lado, es un área de negociación, es decir, el Estado es una parte constitutiva del conflicto social, en el sentido de que hay distintos grupos con intereses diversos que luchan por imponer sus propios intereses y sus, digamos, sus demandas, y de hecho el Estado es un reflejo muchas veces de ese estado de situación, tanto por las acciones que toma como por la composición que tiene, ¿sí? O sea, las intervenciones tienen que ver con esas relaciones de fuerza y esas disputas que se dan a nivel de la sociedad, y muchas veces, de hecho, las políticas públicas son un reflejo de las demandas, de cómo los distintos grupos logran posicionar sus demandas en la arena pública, ¿no? Cómo las cuestiones se vuelven de agenda o salen fuera de la agenda política. Y muchas veces las políticas públicas son el reflejo de esas demandas y de esas luchas históricas que se dan en los grupos sociales. Y una de las autoras que yo les pasé y que seguramente les habrán subido al campus, que se llama Claudia Anzorena, lo que nos dice es que para la lucha por la igualdad de género, el Estado es un campo ineludible, ¿sí? Porque es un espacio, digamos, que por la envergadura que tiene, por el tipo de institución social que es la que tiene la mayor capacidad de utilizar recursos, tanto humanos, organizacionales como tecnológicos, digamos, de tal dimensión que permitan afrontar los problemas sociales que tenemos de una manera amplia, ¿no? Es decir, el Estado es ineludible para poder resolver ciertas problemáticas y desafíos sociales que tenemos. Entonces, es un campo de disputa, es un campo para exigir, para pedir esas políticas públicas, justamente porque no da igual que suceda en ese ámbito. Y por otro lado, también es importante pensar que mediante sus acciones y mediante la legislación que realiza y que se formula desde el Estado, no solamente condiciona, digamos, qué puede hacer unos y otros, ¿no? Y qué prioridades se pone el Estado, digamos, qué prioridades, por ejemplo, ahora se está discutiendo el presupuesto, ¿no? Bueno, el presupuesto nacional es una manera de mostrar cuáles son las prioridades estatales para el año siguiente para el Estado. Bueno, además de que el Estado puede, mediante sus acciones, mostrar cuáles son sus prioridades, también transmite quién tiene derecho a qué, ¿sí? O quién tiene derecho a qué mediante esas acciones. Y ahí de alguna manera transmite o digamos, realiza o establece relaciones simbólicas con la población, porque nos está transmitiendo de alguna manera quiénes tenemos derecho y a qué tenemos derecho, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo hay ciertas legislaciones que digamos, por omisión o por acción dejan afuera a ciertos sujetos y nos transmiten una idea de, bueno, ¿quién puede acceder, por ejemplo, al derecho a licencias de cuidado? ¿Quién queda por fuera de ese derecho? ¿Quién tiene que ejercer un rol de cuidado? Mediante la cantidad de días que nos brindan a unas y a otros. Es decir, el Estado manda mensajes a partir de la normativa y de las políticas que formula y a quiénes están dirigidas, cuál es el objetivo, la población objetivo, los beneficiarios y beneficiarias, etc.
Espérenme, ahí vamos. Ay, no, vamos para el otro lado. Ahí vamos. Sí. Y cuando hablamos de perspectiva de género en las políticas públicas, ya un poco adentrándonos a la primera pregunta que les hice, lo que hay que entender es cuando se habla de que las políticas públicas tienen que tener perspectiva de género, lo que estamos queriendo decir es que en todo el ciclo de las políticas, ¿no? Desde su diseño, desde su implementación y desde el monitoreo y seguimiento y evaluación de esas políticas, es decir, los distintos ciclos que pueden tener las políticas públicas, la idea es que el enfoque de género esté presente en todas las instancias de la política pública, en todo el ciclo de la política pública. Eso por un lado, es decir, que el enfoque de género esté presente en el diseño, en la implementación y en el monitoreo de las políticas públicas. Y ahora vamos a ver un poco qué implica esto del enfoque de género. Pero cuando hablamos de perspectiva, implica por un lado entonces esto, que esté presente en todo el ciclo de las políticas, y por el otro lado implica que las personas que formulan e implementan las políticas públicas tienen que tener de manera explícita, de manera deliberada, tienen que poder buscar la manera de mejorar las condiciones de vida, en este caso de mujeres y población LGBTQ, para justamente cerrar brechas de género, ¿sí? La idea acá es que las políticas tienen que tener un objetivo transformador, ¿sí? Tener perspectiva de género implica que se busca de manera explícita intervenir, mejorar el acceso a derechos y cerrar brechas de desigualdad. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género en las políticas públicas, están estos dos grandes líneas presentes. Por un lado es que el enfoque de género esté presente en todo el ciclo de la política, en su diseño, en su implementación y en su monitoreo, y ahora lo vamos a ver con mayor profundidad, y por otro lado es que tiene que haber un objetivo específico de que esas políticas sean transformadoras, de que esas políticas permitan mejorar las condiciones de vida y cerrar brechas de desigualdad de género, ¿sí? Esperen que mientras voy viendo el chat por si hay alguna pregunta que me haya quedado. Okay. Creo que no. Cualquier cosa igual me avisan, por favor. Y el enfoque de género, esto que decía recién, de decir que el enfoque de género tiene que estar presente en la formulación de la política, en la implementación y en el monitoreo de esas políticas, ¿sí? En los tres grandes ciclos de las políticas públicas. El enfoque de género lo que nos está queriendo decir es que hay que entender que toda política, como dije, esto quizás es repetitivo, pero la idea es que nos quede bien claro que toda política, toda intervención que haga el Estado, de alguna manera está construyendo, está suponiendo, está produciendo un sujeto, ¿sí? Y que tiene siempre un impacto diferencial según la identidad de la persona y la sexualidad de la persona. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, toda la sociedad está atravesada por relaciones de género, por relaciones jerárquicas de género, ¿sí? Las desigualdades de género son estructurales, atraviesan toda nuestra sociedad. Entonces, toda intervención del Estado tiene que entender que cualquier acción que realicen tiene un efecto de género, es decir, tiene un efecto sobre esa desigualdad o sobre esa igualdad que se está queriendo reparar. Entonces, la política, como decíamos antes, puede, por ejemplo, puede estar buscando reducir la pobreza, pero si no tiene en cuenta que el impacto de las políticas es diferencial siempre, porque partimos de situaciones diferentes, porque no estamos en una situación de equidad, si no tenemos eso en cuenta, muy probablemente la política que desarrollemos en contra de la pobreza, por ejemplo, quizás esté intentando transformar esa situación y a la vez esté reforzando una desigualdad de género. Porque si no tenemos en cuenta que todas las políticas tienen un impacto en las relaciones de género, seguramente estemos reproduciendo situaciones de desigualdad. Por eso es importante hacer conscientes las situaciones, los sesgos de género, para poder entender, bueno, cuál puede ser el impacto, cuál puede ser la intervención que va a tener mi política en las relaciones de género actuales. Y acá doy un ejemplo de esto, voy a traer dos ejemplos, de esto que decía de cómo las políticas transmiten un mensaje, ¿sí? De cierto estado válido, o cuál es la idea que hay por detrás de ciertas normativas o de ciertas políticas que formula el Estado, de cuál es la sociedad, cuál es el tipo de familia en el que están pensando, el tipo de sujeto,
el tipo de feminidad, el tipo de masculinidad. Yo acá traigo el ejemplo de la ley de contrato de trabajo, que la deberán conocer, que es la principal norma laboral del sector privado, que con la normativa de las licencias, ustedes saben que la licencia de maternidad, que es obligatoria, es la prohibición de trabajo, que esa licencia la cubre el ANSES, bueno, es de 90 días por el momento, y claramente el mensaje que nos está transmitiendo es, bueno, que la mujer tiene ahí un rol de cuidado fundamental, y que entonces hay una prohibición de trabajo justamente porque se tiene que encargar de ese cuidado. En el caso del varón, hay 2 días que son optativos, 2 días de corrido, que además corren por cuenta del empleador, ¿sí? Entonces ahí tenemos una gran desigualdad entre la cantidad de días, entre si son obligatorias o no, entre quién se hace cargo de esa licencia, justamente porque esa licencia se hizo sobre todo para que el varón pudiera ir al registro civil a anotar a sus hijos, ¿no? Y a sus hijas. No estaba pensada para que el varón cuide, porque por supuesto, ¿quién puede cuidar en 2 días? Entonces, el mensaje que nos transmite ahí el Estado con esa normativa y la idea que está por detrás de esa normativa es de cierto tipo de familia, de cierto tipo de funcionamiento familiar, de cierto tipo de distribución de los trabajos, ¿no? De cierta idea de la división sexual del trabajo. Es el varón el varón provee a la familia, el varón debe volver al trabajo cuanto antes, y la mujer debe priorizar el cuidado, ¿sí? Y en general, además, la normativa está de manera muy binaria, tiene la idea de una familia heterosexual nuclear que privilegia la gestación, porque de hecho no hay licencia por adopción, por ejemplo, solamente se habla de nacimientos. Entonces ahí hay todo un mensaje que nos está transmitiendo de cuál es la idea de familia y cuál es la idea de feminidad y masculinidad, ¿no? Cuál es el deber ser del varón, cuál es el deber ser de la mujer, a partir de una simple legislación laboral, ¿sí? Como con este ejemplo quizás que quede más claro a qué me estoy refiriendo con que el Estado nos manda mensajes y que además formula acciones a partir de cierta idea de género, es decir, atraviesa toda la acción. Como decían ahí recién en el chat, efectivamente, esta ley es muy vieja, ¿no? Se formuló en el año 74, tuvo una modificación en el año 76 y desde entonces no ha sido reformulada. Entonces, es una normativa que ya hace más de 40 años que debería tener una modificación, ¿sí? De hecho, hay muchas organizaciones, en la que yo trabajo, me incluyo, que buscamos justamente reformar la ley de contrato de trabajo en lo que tiene que ver con licencias y permisos para el cuidado, que se adapten a la diversidad de familias, que incorporen la adopción, que mejoren la cantidad de días para los varones y para las personas no gestantes, como para promover la corresponsabilidad de esos cuidados y que no sea solamente un cuidado femenino. Es decir, acá hay muchísimas cuestiones que modificar, pero vean cómo una simple normativa nos está dando todo un mensaje del tipo de sociedad y del tipo de familia y de feminidad y masculinidad, ¿no? Y quién se tiene que encargar de qué. Y ahora otro ejemplo que les traigo es la idea de, por ejemplo, cuando pensamos a veces políticas de vivienda, si pensamos en políticas de vivienda, donde el imaginario es que la familia tipo sigue siendo una familia heterosexual, nuclear, con, digamos, con una pareja, ¿no? Que tiene hijos a partir de la gestación, y yo formulo políticas que tienen por detrás esa idea de familia, ¿sí? Y de pareja, y de conformación familiar, probablemente deje por fuera, o no esté prestando atención, o no esté haciendo políticas focalizadas para ciertos tipos de urgencia en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Por ejemplo, ¿qué sucede con las familias monomarentales? Que en los últimos 30 años, ¿no?, han pasado de ser 1 de cada 10 hogares a ser 2 de cada 10 hogares, ¿sí? ¿No? Que son estas familias donde, digamos, hay una mujer, digamos, una jefa de familia, pero que además no tiene pareja, es decir, que no son 2 proveedores o 2 personas al cuidado de la familia, ni como doble proveedor, sino que es solamente una mujer a cargo de sus hijos y teniendo que trabajar para sustentarlos. Entonces, ¿qué pasa con el acceso a la vivienda de esas mujeres? Que en general, además, esos hogares suelen ser más pobres que el promedio. ¿O qué pasa con la situación de vivienda de mujeres en situación de violencia de género? Donde muchas veces
no pueden irse de la casa porque no tienen ingresos suficientes, porque no tienen un trabajo que les permita solventarse, porque muchas veces viven en una casa donde la titularidad de la casa está a cargo de la persona que ejerce la violencia, ¿sí? Y no tienen a dónde ir. Es decir, ¿qué pasa en esas situaciones? ¿O qué pasa con las personas trans que también tienen un acceso a la vivienda muy difícil, donde en general alquilan en condiciones de extrema precariedad porque no logran cumplir con los requisitos de alquileres, ¿no? O las personas migrantes? Es decir, hay un montón de poblaciones que, si pensamos en cierto tipo de sujeto como si fuera un sujeto universal, ¿no? Entonces universalizamos cierta idea de familia y cierta idea de conformación familiar, sin tener en cuenta que hay un montón de particularidades. Entonces, si pensamos una política que no tiene en cuenta esas particularidades, probablemente lo que estemos haciendo es reforzar desigualdades. A eso un poco me refiero con la idea de que todas las acciones tienen efectos. Y lo digo ¿por qué? Porque en general, quizás ustedes lo hayan escuchado, cuando se piensa en la agenda de género, en la agenda que además se asocia como si fuera una agenda solo de mujeres, ¿no? O una agenda solo de la diversidad, cuando en realidad es una agenda, las relaciones de género ustedes lo habrán visto, son relaciones de género justamente. Todas las personas estamos atravesadas por el género, varones, mujeres, identidades diversas, todas las personas estamos marcados por el género. Entonces, las relaciones de género son transversales a nuestra sociedad, y entonces esta falsa idea de que hay políticas que son de mujeres, o hay políticas cuando dicen, bueno, la política de género, mujeres, ¿no? Entonces, ahí quedan a un costado. Y después están las políticas. Las políticas son generales, pero después hay políticas de mujeres, están a un costadito. Bueno, esa es la idea que hay que empezar a transformar, para decir, en realidad todas las políticas del Estado tienen un impacto en el género. Entonces, pensar que el género es un compartimiento estanco, un compartimiento aparte de las políticas en mayúsculas, es parte de los problemas que tenemos, ¿sí? Porque ahí es parte del sesgo que tenemos de pensar que hay cuestiones que son neutrales y universales, y después están las cuestiones particulares de las mujeres, cuando en realidad todo lo contrario. Esperen que estoy queriendo ver acá algunas de las cuestiones que ustedes dijeron. Sí, ahora vamos a hablar un poco de las empresas, vamos a retomar el tema de las empresas con los días de paternidad, lo vamos a retomar hacia el final. Acá alguien habló sobre el tema del FONAVI, se dan a parejas con hijos casi exclusivamente. Exacto, bueno, ahí vemos, por eso digo, cómo las políticas siempre tienen por detrás a un tipo de sujeto, a un tipo de familia. Es ahí donde tenemos que ir un poco a cuestionar, ¿no? A cuestionar, bueno, ¿cómo es el diseño de las políticas? ¿En quién se está pensando? ¿Qué tipo de problemática están queriendo abordar? ¿Tienen realmente identificado cuáles son las brechas de desigualdad que quieren atacar? Ahora lo vamos a hablar un poco más, pero exactamente, tiene que ver con estas cuestiones. Y cuanto más consciente hagamos estas situaciones, más fácil después es transformar esas prácticas, digo, porque lo peor que hay es pensar que en realidad lo que hacemos no tiene ningún efecto y es totalmente neutral. Ahí es donde mayores problemas generamos, porque esas omisiones que hacemos en realidad están siendo altamente productivas, quizás no en el sentido que esperamos, pero sí siempre producen un efecto, siempre. Y acá también me quiero detener, porque esto digamos, habla de una política que es actual y que para mí es muy valiosa. Porque en todos los textos que ustedes vayan a encontrar, y varios de los que yo les compartí para que les subieran a la plataforma, que hablan sobre el enfoque de género, lo que nos dicen es, como las relaciones de género son transversales a nuestra sociedad y son constitutivas de todas nosotras y todos nosotros, son cuestiones justamente estructurales, ¿no? Entonces, y que están arraigadas profundamente en nuestra cultura. Entonces no son cuestiones fáciles de cambiar, no son cuestiones que simplemente por una cuestión de voluntad vamos y las cambiamos, ¿no? Requieren procesos de desarmar imaginarios, representaciones, cuestionarnos, prueba y errores. Acá no son procesos fáciles, no son procesos que se dan de un día para otro, y justamente requieren de un cambio muchas veces de mentalidad y un cambio cultural muy profundo, sobre todo en quienes formulan esas políticas públicas, ¿no? Y por eso es importante, y siempre se hace hincapié, en las capacidades estatales, ¿no? Ahora se está hablando mucho, bueno, ¿cuáles son las capacidades estatales? Bueno, parte de esas capacidades tiene que ver con que todas las personas que están en el Estado deberían tener un enfoque de género, es decir, deberían poder reconocer
las desigualdades de género existentes y de qué manera se pueden, digamos, resolver esas desigualdades de género. Y poder cuestionarse los estereotipos que han aprendido, ¿sí? Cuestionarse el sentido común de lo que se aprendió, y poder entender, digamos, cómo se producen esas desigualdades, a reconocerlas, a cuestionar sus propias prácticas, a cuestionar lo aprendido. Y por eso es muy importante, por ejemplo, la política pública que se hizo y que se implementó a través de la aprobación de lo que se conoce como la ley Micaela, que es la de dictar, digamos, que la obligación de que todos los poderes del Estado, en todos los niveles, tengan que realizar capacitaciones en género y diversidad. Es una política importante, ¿por qué? Porque lo que está diciendo es eso, está intentando mejorar las capacidades estatales para que sea una realidad la transversalización de la perspectiva de género, que no quede nada más encasillado en este caso el Ministerio de Mujeres o en la Secretaría de la Mujer, es decir, que no quede en una secretaría o en un ámbito específico, sino que sea un enfoque que tenga toda la administración pública. Hacia eso vamos con la transversalización, es decir, esto no solamente compete a un grupito de personas. Por eso me llamó querer retomar la idea de las políticas de minoría, porque en realidad esa idea es un poco engañosa, es decir, las políticas de género son para toda la sociedad, digamos, las relaciones de género son de toda la sociedad. Entonces, las políticas de género no son solamente para un grupo, para una minoría, son políticas de toda nuestra sociedad, ¿sí? Afectan a toda nuestra sociedad. Entonces, la ley Micaela, a mí me parece que hay que rescatarla, hay que ponerla en valor, que realmente busca fortalecer una cuestión que es necesaria, es decir, que todas las personas que trabajan en el Estado y que formulan, diseñan, implementan o monitorean políticas públicas, tienen que tener formación en género, ¿sí? Tienen que ser capaces de poder reconocer esas desigualdades, de verlas y de poder buscar la transformación de esas situaciones de desigualdad. Ay, espérame que estoy... ¿Quiénes confunden? A ver. Según la ONU, cuando las mujeres mejoran sus ingresos, sí, Antonella creo que es. Exactamente, ahora vamos a ver un poco eso, cuando lleguemos a ver después por qué es importante avanzar en la igualdad de género. Porque efectivamente, cuando se producen, se acortan las brechas de género, no es solamente bueno para las mujeres, ¿no? No es solamente bueno para que las mujeres mejoren sus ingresos o mejoren el acceso a derechos, sino que en general eso tiene un retorno positivo para toda la sociedad, para las infancias, para los gastos que hace el Estado, para la reactivación económica, para la productividad del país, para el crecimiento, para el desarrollo. Ahora lo vamos a ver, pero efectivamente no da igual la situación de las mujeres para toda la sociedad, no solamente para las propias mujeres. Bien, entonces ahora con esta idea de la transversalización de la perspectiva de género, que ya lo estuvimos un poco hablando, justamente tiene que ver con esto, con la idea de que la perspectiva de género tiene que ser transversal a todos los ámbitos. No es potestad simplemente de un ministerio o de una secretaría o de un área dentro de un municipio ocuparse de las políticas de género. En todos los ámbitos, y por eso decíamos antes, las políticas de género no es que es un grupo específico. Las políticas comerciales tienen un impacto en el género, las políticas económicas tienen un impacto en género, las políticas de transporte, las políticas sociales, las políticas culturales, todas las políticas en todos los ámbitos tienen efectos en las relaciones de género. No hay ninguna que las deje intactas, ¿sí? Para bien o para mal. Entonces, la idea es que todos los ministerios, todas las acciones puedan incorporar esta perspectiva. Y de hecho, esto se posiciona fuertemente a partir de mediados de los años 90. Hay conferencias mundiales que realiza la ONU de la mujer, y en la cuarta conferencia de la mujer, la cuarta conferencia mundial de la mujer que fue en Beijing, digamos que fue un hito para la agenda de género, en ese momento todos los gobiernos que participan de las Naciones Unidas acuerdan, y ahí se establece, que justamente que la agenda de género no es una agenda sectorial, y que debe ser una agenda transversal a toda la sociedad. Ahí se empieza a hablar más fuertemente esta idea de la transversalización, porque lo que se dice es no hay manera de atacar la desigualdad de género que no sea a través de
transversalizar esta perspectiva en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? Dejar de pensar que son políticas sectoriales, políticas de minorías. A ver ahí. Perfecto, Eri. Esto lo vamos a retomar, lo de las licencias lo vamos a retomar al final. Vamos a darle un lugar especial a eso para que sepan. Ok, perspectiva de género en las políticas públicas. Entonces, esto ya es un poco lo que veníamos diciendo. Esto implica que la perspectiva se tiene que aplicar en todos los campos de intervención: la salud, la economía, la política, el comercio exterior, la educación. Es decir, en todos los ámbitos se tiene que aplicar la perspectiva. Y que esto además lo que implica es que, como dije antes, las políticas públicas con perspectiva de género deben buscar resolver problemáticas de género y tienen que reconocer que hay desigualdades entre varones y mujeres y otras identidades. Es decir, ese es el punto de partida. Si yo no pienso que ese nivel de desigualdad existe, es que formulo ese tipo de políticas donde pienso que voy a tener un mismo nivel de impacto. Es decir, yo formulo una política pública, como decía antes, en contra de la pobreza, y pienso que inmediatamente a todas las personas le va a impactar de la misma manera. Y lo que sabemos es que la pobreza no se vive, no se experimenta, no se comporta de la misma manera para mujeres, para migrantes, para personas con discapacidad, para personas travesti trans, para varones, para jóvenes. Es decir, no es lo mismo. Entonces ahí es donde yo voy a tener que empezar a pensar, si yo quiero atacar la pobreza, bueno, ¿cuáles son las distintas situaciones? ¿Cómo viven los distintos grupos la pobreza? Para entender de qué manera yo tengo que atacar el problema. Y acá puse algunos puntos a tener en cuenta en lo que tiene que ver con el ciclo de las políticas públicas, porque una cuestión bien importante es esto: es que la perspectiva tiene que estar en todas las etapas, en el diseño, la implementación y la evaluación, como habíamos dicho antes. Esto implica que la perspectiva tiene que estar en los objetivos que me planteo, tiene que estar en la comunicación, porque vieron que a veces puede pasar, yo hago toda una política, pero después lo comunico y solamente muestro, por ejemplo, no sé, familias heterosexuales. Bueno, la comunicación es importante. ¿A quién va dirigida la política pública? ¿Estoy teniendo en cuenta la diversidad de sujetos? ¿La diversidad de familias que existen? ¿A qué cuerpos le hablo? ¿A qué sujetos? ¿A qué tipo de comunidades? Entonces, la comunicación es una parte importante, además de los objetivos que me planteo. Después tiene que haber el tema de la información. Esto es bien importante. En general, un punto de partida que muchas políticas no tienen es que no conocen bien la población a la que van a ir a trabajar. Cuando a veces uno le pregunta, ¿cuántas mujeres y varones forman parte, por ejemplo, del plan que están implementando? A veces no tienen desagregada la información, es decir, no saben cuántas mujeres y varones u otras identidades están presentes. Tienen un número total. Error número 1. Tengo que tener información desagregada, de mínima por sexo, y si es posible por identidad de género mejor, pero de mínima, tener por sexo, que es entender justamente, si yo no tengo información, ¿cómo voy a saber cuáles son las desigualdades que voy a tener que ir a atacar? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber si hay desigualdades entre las distintas identidades si no tengo la información? Entonces siempre nuestra recomendación es, punto número 1, es generar la información. Si no tenés la información, tenés que ir a generar que los instrumentos que utilizás, administrativos, por ejemplo, tengan desagregada la información por identidad de género. ¿Sí? Muchas veces hay que adaptar los registros administrativos de los programas, no sé, desde el Ministerio de Desarrollo Social. Quizás dicen, bueno, es que las planillas que utilizamos no preguntaban esa información. Bueno, hay que empezar a preguntarla, para poder tener una información de base, para poder hacer tu línea de base. Entonces, para poder saber mi punto de partida, sobre lo cual yo voy a decir, bueno, después cómo yo voy a monitorear si la política que estoy implementando está cerrando brechas de género, está mejorando los índices de desigualdad. Y bueno, tengo que tomar un punto de partida y decir, bueno, si hoy en día, por ejemplo, el nivel de desempleo de las mujeres jóvenes duplica al promedio, bueno, esa es mi línea de base, es saber el nivel de desempleo de los jóvenes y las jóvenes, y sobre eso yo entonces voy a buscar que en X cantidad de años reduzca esa brecha de desigualdad. Entonces voy a querer bajar esos niveles de desigualdad en el desempleo, por ejemplo, de las mujeres jóvenes.
Perfecto, entonces yo tengo que tener esa información, me tengo que programar en cierto tiempo un objetivo, poner un indicador de seguimiento para después poder ver si efectivamente pude cumplir o no, cuál fue el impacto de mi política. Entonces es bien importante construir esa información, relevarla, hacer mi línea de base y después poder monitorear y evaluar el impacto de la política que llevo adelante. Y además esto, lo que muchas veces nos pasaba cuando hablábamos con, por ejemplo, espérenme que voy a prender una luz porque me estoy quedando a oscuras acá. Ahí está. Lo que a veces nos pasaba es que, por ejemplo, había con algún ministerio una política focalizada, ¿no? Una política de esto, de búsqueda de disminución de índices de pobreza. Entonces le decíamos, bueno, primero y principal, y ellos querían transversalizar la perspectiva de género. Entonces decíamos, bueno, primero, muéstrennos por favor los índices que tienen de pobreza entre varones y mujeres, de mínima, porque ya sabíamos que no tenían información desagregada por otras identidades. Bueno, la primera respuesta que nos daban es no tenemos esa información desagregada. Decíamos, bueno, difícil que podamos saber entonces cuáles son las desigualdades entre varones y mujeres en términos de pobreza, y qué otros factores son los que determinan en unas y en otros esos niveles de pobreza. Entonces, en primer lugar, necesitamos entender qué es lo que está pasando, generar la información para entender el diagnóstico sobre el cual vamos a ir a trabajar. A ver acá, espérenme que acá Natalia puso, eso me pasa con un relevamiento que estamos haciendo a partir de determinados ejes establecidos. En su mayoría no se incluye género y mucho menos exacto. Bueno, justamente, si no tenemos la información desagregada, digamos, lo que estamos haciendo es de alguna manera pretender que a todas las personas el fenómeno que estemos queriendo, digamos, atacar, la problemática que estemos queriendo atacar, se comporta de la misma manera. Y la primer premisa de la perspectiva de género es entender que como estamos atravesados por relaciones de desigualdad, de género que son estructurales, no hay manera de que las situaciones nos afecten de la misma manera, por cómo está construida nuestra sociedad. Entonces, porque tenemos estas relaciones jerárquicas, porque se ha construido un sistema donde las desigualdades de género atraviesan todos los ámbitos. Entonces, primero y principal necesito saber esa información, necesito saber, bueno, cuál es la brecha, de qué nivel de brecha estamos hablando. Y punto número uno ahí justamente es entonces quizás es mejorar los registros administrativos, mejorar el relevamiento de información, poder generar mi línea de base. Y sobre eso, de última, diseñar entonces mejor mis políticas. Ahí también pienso, Sí. Delphi, perdón, No, por que supuesto. hacia adentro de las empresas también Sí, tienen registros administrativos, ¿no? De exacto. quiénes son los proveedores, Ujú. proveedoras, si las podemos diferenciar para Total. también un análisis respecto a quiénes también interpretar a quiénes le estamos comprando. Después, en los casos que se pueda diferenciar las posibles clientes, también identificarlos, y ni hablar de la planta de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Totalmente. Quizás se pone siempre como, bueno, a ver cómo va evolucionando la cantidad, los puestos laborales, bueno, un De poco hecho, sobre qué vas a decir. no, que Pero claro, digo, lo iba a traer. No es no solo el solo el Estado Estado. tiene registros, digamos, ¿no? No, por supuesto. Yo acá por eso les decía que ahora lentamente vamos a ir hacia el ámbito más productivo, pero ya me agarro de eso para decir, justamente, digamos, yo trabajo mucho con empresas, sobre todo en temas de cuidados, por eso muchos de mis ejemplos van a ir hacia ahí, pero muchas veces les decimos, bueno, ¿cuánta gente, cuántos varones y mujeres tienen, ¿no? en la planta, digamos, en su planta de personal? ¿Y qué otras identidades también tienen? Bueno, hay empresas que tienen esa información y hay empresas que a veces no es que no la tengan, pero no la tienen presente, es decir, no saben exactamente cuántas mujeres, varones y personas travesti trans o personas de otras identidades tienen en su empresa. Después les puedo preguntar algo que aún menos a veces saben, es ¿qué necesidades tienen de cuidado las personas que ustedes emplean, ¿no? Sus colaboradoras y colaboradores? Es decir, ¿cuánta gente tiene hijos? ¿De qué edades? Si tienen personas mayores a cargo, tienen personas con discapacidad a cargo, son hogares monomarentales, son hogares con doble proveedor. Es decir,
¿qué situación tenemos en términos de cuidado en la empresa? Esa información, digamos, más allá del registro de nacimientos por las licencias que otorgaron de nacimiento y de maternidad casi exclusivamente, es un dato que en general no conocen. Entonces, ¿cuántos niños y niñas menores de, por ejemplo, 5 años tiene su planta de personal? No, te dicen, no sé muy bien eso. Hay algunas empresas que lo saben, digamos, pero muchas no tienen ni idea. Entonces, si uno a veces quiere hacer políticas de cuidado hacia adentro de las empresas, no tienen la información, digamos, como para poder saber por dónde ir, ¿no? ¿Cuál es la problemática que yo tengo que ir a resolver? ¿O cuál es la problemática que tengo, si tengo una problemática? Porque no tengo la información. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, muchas veces pasa que saben, o podemos decir, bueno, en mi empresa, por ejemplo, hay X cantidad de mujeres, X cantidad de varones. Bárbaro. ¿En dónde están ubicados? ¿Sí? Porque a veces si hablamos de desigualdades, no solamente que participemos, sino en dónde participamos. ¿Cuáles son nuestros niveles salariales? ¿En qué áreas estamos? Muchas veces pasa, no sé, en las áreas industriales hay menos proporción de mujeres que en áreas comerciales, en empresas de servicios hay más proporción de mujeres que en empresas industriales. De hecho, por ejemplo, no sé, hay un dato que había publicado la CAME hace poco que decía que el 26% de las pymes de servicios tienen dueña mujer versus un 3% de las pymes industriales, ¿no?, que tienen dueña mujer. Entonces ahí podemos pensar, bueno, no es lo mismo el tipo de sector, en general las mujeres no estamos insertas en los mismos tipos de trabajo o en los mismos rubros de trabajo que los varones. En general además hay rubros que no están igual valorados socialmente, no tienen los mismos niveles salariales, los mismos tipos de formalidad y de condiciones laborales, ¿sí? Y no casualmente los sectores más feminizados de la economía suelen ser sectores más precarizados, con mayores niveles de informalidad, con niveles salariales más bajos. Estoy pensando, por ejemplo, pensemos en la enfermería, trabajo en casas particulares, docencia. En general, esos son rubros bien feminizados. ¿Cuáles son los rubros más masculinizados? Industria, energía, construcción, que en general tienen mejores condiciones laborales, convenios colectivos más fuertes, ¿sí? Y menores tasas de informalidad. Entonces, bien como decían recién, no es lo mismo en dónde nos insertamos, cómo nos insertamos en el ámbito productivo, esto de, ¿no?, quiénes llegamos a romper techos de cristal y a poder estar en la toma de decisiones, ¿sí? Acá dice, lejos de ser una medida inocente, no conocer proporción de género en variedad, es una medida consciente. Exacto. Sí, digo, ahí por eso uno de los puntos principales en que hacemos hincapié es que no hay manera de hacer buenas políticas que no sea con buena información, ¿sí? O sea, yo diría que si uno tiene que empezar por algún lado, ya sea que esté en el Estado, que esté en un municipio, que esté en una empresa, o sea, las políticas en cualquier ámbito, lo primero es tener información, es hacer un buen diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene que tener información desagregada por identidad de género o de mínima por sexo, porque yo tengo que poder entender cómo una situación está afectando de manera diferencial a las distintas identidades, porque el nivel de empleo que tenemos no es el mismo, el nivel de ingresos que tenemos no es el mismo, el nivel de desempleo que tenemos no es el mismo, el nivel de informalidad que tenemos no es el mismo. Es decir, indicador que uno agarre es un indicador que cuando uno lo abre por varones y mujeres, ya por esa simple apertura binaria, ya nos muestra grandes desigualdades, ¿sí? No hay indicador que no tenga brecha de género, no hay indicador económico, político, social, cultural, no hay indicador que no tenga esa desigualdad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder verla. Y ahora sí, y les agradezco todos los comentarios que están poniendo, que me permiten ir ahí aclarando algunas cuestiones, y por favor intervengan, así como hicieron recién, cuando necesiten que haya ejemplos más claros o poder hablar de algo más particular. Yo ahora voy a hablar de las empresas, pero si queda algo hacia el final lo retomamos. Pero hay una de las autoras que yo les pasé que lo que nos decía, bueno, tomando desde la restauración democrática, digamos, desde el 83 en adelante, se ha ido paulatinamente avanzando, ¿no?, en la ampliación de derechos, sobre todo en derechos formales, ¿no?, en igualdad ante la ley, en igualdad de oportunidades, todo esto en términos de leyes, de normativas, la igualdad formal.
pero tenemos todavía muchos problemas hasta el día de hoy, por eso seguimos teniendo grandes desigualdades de género, para poder garantizar, ¿no?, de manera sustantiva esa igualdad, es decir, poder asegurar materialmente, garantizar ese acceso a derechos que tenemos en papeles. Entonces, hay buenas normativas que se han generado desde el 83 en adelante, sobre todo, pero que todavía tenemos después en la práctica grandes problemas para reducir esas brechas de género. Y ahí es bien importante las políticas públicas, ¿no?, que lo que hacen es, ahí, digamos, yo siempre le escuché hablar una frase que a mí me gusta mucho a la directora ejecutiva que tenemos en ELA, a Natalia Gherardi, que a su vez lo había tomado de su mentora, que había sido la presidenta de ELA, que es pensar que las políticas públicas son como los dientes que tenemos, digamos, como para morder a los derechos. Es decir, la manera que tenemos para ir agarrando los derechos es las políticas públicas, ¿no? Para hacer efectivos esos derechos es a partir de las políticas públicas. Y por eso siempre son perfectibles. Y yo acá quería traer algunos, digamos, en el programa se hablaba de las acciones afirmativas, y yo quería traer, digamos, acá algunas de esas acciones afirmativas y explicar un poco qué son. Porque yo recién vengo hablando todo este rato, diciendo, bueno, todas las políticas tienen que tener perspectiva de género, no hay política que no tenga un efecto en las relaciones de género, todos los ministerios, todos los ámbitos, las empresas, los sindicatos, todos los ámbitos tienen que tener perspectiva de género. Y todos tienen una incidencia en esas relaciones de género. Pero ¿por qué se habla todavía de la necesidad de tomar medidas de acción afirmativa? Y alguien lo puso al principio, de discriminación positiva, también se las puede conocer, que son medidas que buscan de una manera deliberada, digamos, corregir una desigualdad, favorecer a un grupo que ha sido históricamente desfavorecido o que ha sufrido de manera desproporcionada exclusión o marginación, y que son en general medidas transitorias, es decir, son herramientas que tenemos para poder dar saltos en los pisos de desigualdad, digamos, mejorar el acceso a derechos, y son justamente medidas transitorias porque la idea es que sean medidas que nos permitan cerrar brechas de género para poder estar después en una situación de acceso a oportunidades y a beneficios de manera más igualitaria, ¿no? Entonces, esas medidas afirmativas suelen ser medidas para corregir una situación de gran desigualdad y poder acercarnos a una situación más deseable. Entonces son, como decía antes, suelen ser medidas que afectan a un grupo particular que ha sido históricamente excluido, históricamente marginado, pero no son fines en sí mismos, ¿sí? O sea, no son fines en sí, son estrategias, son herramientas que tenemos. Y esto va en paralelo a poder tomar acciones que sean, digamos, más generales, es decir, no son las únicas, es una de las herramientas más que tenemos para cerrar brechas de género. Y acá traigo algunas de las más famosas, las habían mencionado al principio justamente. Digo, a principios de los 90 se estableció la ley de cupo en ámbitos de representación política, que marcaba un piso del 30% de participación de mujeres, por ejemplo, en listas de los partidos para las elecciones, que después esa ley fue, digamos, como superada por la ley de paridad en el 2017, que lo que busca es que en ámbitos de representación nacional haya paridad de género, ¿sí? Es decir, que haya la misma cantidad de mujeres que de varones en las listas y de manera intercalada para que puedan tener las mismas oportunidades de ingresar a espacios de representación política, por ejemplo en el Congreso Nacional. También teníamos la ley de cupo sindical, que el video que les mostré lo mencionaba también, del 2002, ampliamente incumplida, que menciona también un piso de representación para mujeres en ámbitos de representación dentro de los sindicatos y del ámbito de la negociación colectiva. Y por ejemplo, una normativa de acción afirmativa que empieza a reconocer a las diversidades de identidades, ya no tan binarias como sí lo eran la ley de cupo y la ley de paridad, por ejemplo, tiene que ver con la promoción, primero el cupo laboral travesti trans y después la ley de promoción del empleo formal para personas travesti, trans y transgénero del 2021, que lo que busca es mejorar el acceso o garantizar un piso de al menos el 1% de personas travesti trans en la administración pública. ¿Con qué objetivo, digo, todas estas leyes? De corregir situaciones de extrema desigualdad, es decir,
antes de la ley de cupo, la participación de mujeres en ámbitos de representación política era ínfima, ¿sí? Era muy escasa. Entonces se necesitó de ciertas leyes para mejorar la participación de las mujeres en ciertos espacios, porque de manera, digamos, la gente decía, bueno, eso se va a ir corrigiendo con el tiempo. Bueno, el tiempo no era una variable justamente porque hay situaciones de privilegio o de poder dentro de las relaciones jerárquicas de género donde no necesariamente se quiere dejar lugares, ¿no? Desocupar lugares para que otras y otros los ocupen. Entonces muchas veces se necesitan de ciertas normativas para permitir ese ingreso, para corregir esa desigualdad. Y en el caso de las personas travesti trans, que son de las poblaciones, digamos, con mayores niveles de exclusión social, político y económico, bueno, se necesitan de hecho más políticas de este tipo que promuevan la finalización educativa, el acceso al empleo, el acceso a la vivienda, porque son, digamos, es una población que tiene altos niveles de exclusión y de obstáculos del acceso a derechos, ¿sí? De accesos humanos básicos. Entonces ahí necesitamos ciertas medidas afirmativas que busquen corregir esas desigualdades desproporcionadas. Y ahora sí les quería empezar, empezar a adentrarnos al mundo de las empresas, abrir ahora micrófono o por chat, lo que les resulte más cómodo. Pero ustedes, que entiendo que muchas y muchos son del ámbito productivo, bueno, de todas estas desigualdades que estuvimos hablando, ¿no? ¿Cuáles son las desigualdades que ustedes perciben en sus propios ámbitos laborales o en sus propios sectores? Digo, pensemos en esto, en el nivel de empleo, desempleo, acceso a ingresos, calidad del empleo, podemos pensar en el acceso a la toma de decisiones, podemos pensar en un montón de factores. Digo, acá abrámoslo y después iremos poniendo en común o rellenando huecos si hace falta. Ahí levantó la mano Fabiana. ¿Puede ser? Sí, hola, yo en realidad te quería hacer una consulta sobre lo que estabas hablando, el tema anterior, el Sí. tema de las medidas de acción afirmativa, Sí. porque hiciste un comentario que para mí es novedoso en el hecho de decir que son medidas que deberían tender a ser transitorias. ¿Y cuál sería digamos, cómo se determinaría ese momento de transición? ¿Y a qué voy? Vos viste que, no sé si sos de Rosario, perdóname, pero No. creo que fue en las últimas elecciones o en las anteriores, había una lista de concejales que proponía a todas mujeres. Sí. Y fue todo un tema que la Sí. verdad no sé cómo se resolvió, porque decía, no, si está la ley de paridad, tienen que ser mitad y mitad intercalados. Totalmente. De hecho, no se permitió finalmente esa lista. Bueno. Sí, ahí hay todo un debate. Exacto, la impugnaron, justamente aferrándose a la ley de paridad, diciendo, bueno, si la paridad implica 1 y 1, así como no me podés poner una lista de todos varones, tampoco me podés poner una lista de todas mujeres. ¿Cuál es el tema igual ahí? Ese tecnicismo, digamos, ¿no? Que siempre tenemos que pensar cuál es el objetivo de la normativa. El objetivo de la normativa, por ejemplo, de la ley de cupo o de la ley después de paridad, es mejorar los niveles de representación en ámbitos de representación. Acá digo, voy a decir el Congreso, pero puede ser el Consejo Deliberante, puede ser, pero pensemos en ámbitos de representación. Partimos de una situación de desigualdad, ¿no? En el acceso a esos espacios, y entonces se generan leyes que lo que buscan es mejorar el acceso, facilitar ese acceso, que de manera natural no se da. ¿Por qué? Porque hay relaciones de poder de género y relaciones jerárquicas de género. Entonces, si el espíritu de la norma es corregir eso, y es que haya más mujeres participando, y de hecho más diversidades, porque por eso digo, la ley de paridad a veces también es muy binaria, y también se ha cuestionado desde sectores de la diversidad, diciendo, bueno, hablan solamente de mitad mujeres, mitad varones, ¿qué pasa con el resto de las identidades? Y eso es muy cierto. Pero digo, si la ley de paridad de mínima busca mejorar los niveles de participación y que los ámbitos de representación expresen la diversidad que somos como sociedad, que ese sería el objetivo, la realidad es que la impugnación justamente ahí un poco se basa en un tecnicismo, porque la idea es que sí haya más participación de mujeres, y eso a veces puede implicar justamente una lista de puras mujeres. ¿Por qué no sería la misma
una lista de puros varones que de puras mujeres, porque estamos en una situación, no estamos en el mismo piso, no estamos en un mismo piso, estamos en una situación de desigualdad. Entonces, en el marco de una situación todavía de muchísima desigualdad, las medidas afirmativas deberían tender esto a corregir. Pero ¿qué sucede? Bueno, tal como está redactada la ley de paridad, da lugar a ese tipo de reclamos y a que ciertos sectores se agarren de ese tecnicismo para decir y impugnar esa lista. Yo pienso que en realidad es un error en el sentido de que hay que pensar cuál es el espíritu de la norma. Y el espíritu de la norma es mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo sería la determinación? O sea, ¿en qué momento dejarían de ser, o cómo determinás cuándo dejaría eso de ser necesario? Mira, no tengo una respuesta, Fabiana, es una muy buena pregunta. Por ejemplo, podríamos pensar eso, ¿no? ¿Cuándo no haría falta ya tener una ley de paridad? ¿Cuándo no haría falta tener una ley o una ley de promoción del empleo para personas travesti trans? Bueno, supongo que va a tener que pasar bastante tiempo cuando eso ya no sea una situación que de no haber una ley, no se puede asegurar esa participación, ¿no? Yo creo que esas leyes muchas veces lo que hacen es asegurar algo que todavía el cambio cultural no asegura. Entonces, la verdad es que no tengo una respuesta sobre cuándo sería el momento, pero creo que es una buena pregunta para hacerse. Yo lo que me preguntaría es, o intentaría ver si realmente los índices de desigualdad de género van mejorando con el tiempo y vamos dejando de necesitar una norma que diga que las mujeres tenemos que ser parte de los congresos para que estemos ahí presentes. Debería ser algo que naturalmente suceda, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una buena pregunta. No tengo una respuesta concreta. Dice acá, espérenme que algo están poniendo acá que me interesa. Hay dos discusiones en el A chat. ver, Uno ¿cuáles de son? la ley de paridad de la provincia, que bueno, se aprobó en el 2020 en plena pandemia y recién se implementó efectivamente el año pasado, pero bueno, eran categorías a nivel local que se eligieron, ¿no? Concejales y en algunas intendencias que renovaban. Y recién el año que viene vamos a tener en todas las categorías, ¿no? Claro. Incluso hace poco tuvo media sanción, falta la sanción del Senado, en nosotros que tenemos la boleta única, de poner las dos caras de las dos duplas, porque se elige por dupla, en la boleta, ¿no? Para que tenga la representación de las dos caras, de las dos personas. Y Diana hablaba sobre la ley de Totalmente. cupo trans. Sí, ahí creo que está clarísimo que si no hubiera ninguna ley que promueva ese empleo, justamente, o sea, no hay manera que con los niveles de discriminación y de desigualdad estructural que tenemos, eso suceda naturalmente, entre comillas, digamos. Ahí, de hecho, falta mucho más para que no sea el 1%, digamos, para que sea mucho mayor. Y eso tiene que ir acompañado además de terminalidad educativa, acceso a la educación, o sea, al acceso a la salud, es decir, hay un montón de otros derechos que acompañan, pero el empleo es un punto principal por el tema del ingreso, ¿no? Que sin ingreso también es muy difícil la vivienda, asegurar la salud, bueno, otros derechos. En el cual tampoco cumple, perdón, la ley Sí. de cupo laboral trans, porque hay muchas trampas por ahí justamente, y en los municipios o en los lugares, por ejemplo, yo trabajo en los municipios, no se rige tal cual está dictada y siempre sos personal eventual, de alguna manera, o nunca estás a cara al público, por ejemplo, en muchas cuestiones. Y la toma de decisiones claramente no pasa por de las hecho, mujeres, tampoco por nosotras. Totalmente, de hecho, por eso en el video un poco queríamos decir que aún, digamos, que a las mujeres en toda su diversidad digamos, nos cuesta llegar a puestos de toma de decisión, pero cuando vemos quiénes llegan, claramente las mujeres son muy parecidas entre sí, es decir, tenemos pocas mujeres indígenas, pocas mujeres trans, tenemos pocas mujeres con discapacidad, es decir, las mujeres que llegan también son bastante parecidas entre sí, digamos, quienes tienen el acceso a ciertos, ¿no? a tema de educativo, hacer, digamos, lo que te permite a vos después llegar a acceder a ese tipo de puestos. Entonces ahí también hay que cuestionarnos
toda la diversidad de sociedad que tenemos. Las personas con discapacidad también tienen su cupo, y también dicen, bueno, a qué tipo de trabajos les dan, qué tipo de lugar le dan en los trabajos, porque a veces dicen, bueno, cumplen el cupo, hacen un check. Pero realmente son espacios inclusivos, digamos, o sea, y ahí creo que sí tiene que ver mucho con esto, decíamos, del cambio cultural, porque hasta en tanto nuestra sociedad siga siendo tan discriminatoria por género, por discapacidad, por etnicidad, por edad, es decir, hay un montón de cuestiones que, si no trabajamos en esas cuestiones culturales, difícilmente, digamos, la normativa igual alcanza, porque yo te puedo decir, la igualdad formal está, o yo te permito acceder acá, pero eso, no vas a tener tareas, te voy a dar un trabajo discriminar, no te voy a incluir, bueno, eso es igualdad sustantiva, es acceso real, y es Aparte, es súper cuestionable. interesante lo que decías, era cuestionarnos las necesidades de ellos mismos, que nos consulten a nosotros nuestras necesidades que no tienen sus otros integrantes laborales. Exactamente. Que nunca son paritarias, nunca son igualitarias, perdón. Perfecto. Ahí alguien está pidiendo, y me parece que está bueno, es si identifica cuáles son las desigualdades, digamos, que identifican en los ámbitos productivos, o en el ámbito productivo. Es decir, ¿qué desigualdades ustedes pueden empezar a pensar de género, por supuesto, o que tengan que ver con el género, en sus ámbitos productivos? Ahí alguien levantó la mano. Eri, sí, por favor. Erika, sí. Sí, ahí abrí el micrófono. Ahí. Yo trabajo hace 20 años vinculada, digamos, siempre a la agroindustria, a los puertos, a las terminales portuarias y a la industria aceitera. Y yo soy asesora hace muchos años, desde el año 2005, y consultora en una materia muy específica que es inocuidad alimentaria. Y siempre me encuentro en las empresas que asesoro hace muchos años, que tengo clientes de Argentina y de otros lugares del mundo, que hay muchas asesoras mujeres y consultoras, pero en la mesa de decisión, que son estos equipos interdisciplinarios, que por lo general se llaman equipo HACCP o HACCP, siempre están los hombres. Entonces, y casualmente en una de las empresas que trabajo hace muchos años, que somos 3 asesoras mujeres que no trabajamos nosotras en conjunto, digamos, nos encontramos en esta empresa y eligieron 3 mujeres como consultoras y asesoras, todos los que toman decisiones en distintos puestos son todos hombres. Y ellos, bueno, se enteraron de la lista de la provincia de Santa Fe, de mujeres, de empresas, propiedad de mujeres, y cuando se enteraron de esto me pidieron la lista, que yo le comenté a María Eva, que era muy interesante poner el nombre de la razón social y de la empresa, porque con el nombre y apellido y el DNI de la mujer, a veces no identificaban la razón social de la empresa. Claro. Entonces yo veo que en lo que es toma de decisiones, que evolucionó un montón la agroindustria, el campo, también participé en Agroactiva, en la región centro, todo bárbaro. Nosotros igual formamos parte de una empresa liderada por mujeres, bueno, 75% de cupo femenino, bárbaro, pero en la toma de decisiones yo sigo viendo hombres y veo empresas más diversas, digamos, y siempre hay hombres, y hombres bien con sus masculinidades bien definidas, por decirle, como la estructura antigua de lo que no queremos encontrar, digamos. Muchas gracias, Eri. Eso veo que en la toma de decisiones nos falta mucho para hacer. Perfecto, ahí estoy leyendo también, y ahora le vamos a dar igual la palabra a Alejandra, pero están diciendo, bueno, también repiten el tema de la toma de decisiones. Creo que eso es algo muy evidente, sobre todo en el ámbito de las empresas, que es de los ámbitos que les mostraba recién en el videíto, de los ámbitos donde menos mujeres hay en la toma de decisiones, de toda la sociedad. Las empresas y los sindicatos son de los lugares con menos participación de mujeres. Acá están hablando también los sindicatos y en las comisiones, y Alejandra y después Tamara. Sí, Alejandra. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bueno, en específico en esto que hablamos del ámbito productivo, particularmente trabajo en un rubro que es
que está muy masculinizado y socialmente también está naturalizado socialmente por las mujeres también, porque es el rubro de la construcción. Si bien, digamos, hay un porcentaje de mujeres que participan en el rubro, que no es mayor a 4,5%, de ese porcentaje hoy por hoy, la mayoría, me refiero a profesionales del rubro, algunas administrativas, algunas en tarea de limpieza, digamos, la tarea por hacer, que es parte del proyecto de la empresa en la que con un conjunto de compañeras lideramos, que Mujeres en Obra, es incorporar a la parte de los rubros de oficio. De todas maneras, no quiere decir que en el rubro no haya mujeres empresarias, y por ahí cuando nosotros hablamos de pensar cómo subir ese piso de participación, no solo por una cuestión de que queremos ver más mujeres en las obras, sino porque justamente la actividad de la construcción es una de las actividades que no para nunca, aún en momentos de crisis económica y demás, y la pandemia fue un claro ejemplo de eso. Entonces, ¿cómo es que no vamos a estar participando de esa torta donde se mueve tanto y tanto dinero en forma permanente? Pero aún cuando empiezan a haber más empresas, algunas empresas lideradas por mujeres, digo, la perspectiva de género para mí no tiene que ver solamente con eso. Pensar en una perspectiva de género en el rubro también tiene que ver con una propuesta, con una mirada, con una forma de cómo, en nuestro caso particular, pensamos una propuesta de valor para el rubro donde habilita otras prácticas, porque después tiene una serie de características del rubro que trascienden el género y que tienen que ver con la informalidad, etcétera y demás. Totalmente. Informalidad, cuestiones por las características del sistema constructivo nuestro de mucho impacto físico, etcétera, que nosotras creemos que hay que revertir. O sea, no queremos mujeres hombreando bolsas 50 kilos en una obra, ¿está bien? Por supuesto. Pero ahí me parece un punto muy importante que dijiste, Alejandra, que es, y lo vamos a hablar ahora al final si nos da el tiempo, pero es, cuando se piensa en y quiero que pensemos ahora, cuando salimos de pandemia, ¿no? En todo este proceso de salida, cuando se pensó en la reactivación económica, ¿en quiénes estaba pensando? Digo, porque la construcción justo es un rubro que es el gran dinamizador de la economía, ¿no? Cuánta atención y cuánto presupuesto o atención, digamos, a las inversiones se le pone al tema de la construcción o de la energía, que son ámbitos muy masculinizados. Entonces también podemos pensar, la reactivación económica, ¿tiene perspectiva de género? Digamos, las políticas de reactivación económica de nuestros gobiernos, ¿tienen perspectiva de género? ¿Afectan de la misma manera a mujeres y a varones esa salida que se propone? A mí me parece que dijiste un punto clave, porque efectivamente no lo tiene. Perdón, le quiero dar lugar a Tamara, también que levantó la mano. Tamara. Buenas, ¿se escucha? Sí. Buenísimo. Yo soy Tamara Brusa, tengo 26 años, soy estudiante de diseño industrial ahí avanzado y a la vez soy docente reemplazante en un MET de carpintería y metalmecánica. A la vez a mí me interesa seguir capacitándome más que nada en el rubro de lo que es soldadura. Para continuar, metalmecánica sería como herrería, para el que no sabe, es la continuación. La idea siempre que tuve fue seguir capacitándome, seguir participando en soldadura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un parque industrial en la ciudad de Santa Fe que estaban empezando a tomar chicas para soldar. Entonces se abrieron algunos cursos dentro del parque industrial para capacitarnos. Ahora, más que el nivel básico no nos permiten avanzar, y nos empezaron a trabar a las mujeres que teníamos intenciones de seguir capacitándonos en este tema. ¿Qué es lo que pasa? A la hora de que te tomen en un trabajo, está bien que hay leyes que tienen que ver con lo que es salud laboral, y no son muy inclusivas, incluso para las mujeres que decidimos no ser madres. ¿Por qué? Porque una mujer en teoría no puede estar soldando por cuestiones de radiación y esas cosas. Así como una mujer no puede estar levantando basura atrás de un basurero. Por cuestiones de salud laboral no nos permiten. Ahora, y las que decidimos no serlo, ¿qué pasa con nosotras? No me dejan especializarme ni siquiera. Que yo digo, ni siquiera hacer algo que a mí me gusta me permiten hacer. Y no me lo dejan avanzar. Y me doy cuenta cuando a la hora de que se empiezan a subir en redes sociales
fotos del curso que se hizo en cuestión, que en teoría iba a ser abierto a la comunidad y que las que hicimos los cursos básicos de soldadura teníamos prioridad, tampoco nos permiten el acceso, y casualmente son todos hombres. Eso es otro tema. Yo digo, y a mí me toca muy de cerca porque mi idea como diseñador industrial es meterme encima de lleno al área de metalmecánica, todo lo que tenga que ver con construcción de chapas, con soldados, con chapas plegadas, con corte láser, todas esas cosas siempre me parecieron interesantes, y sin embargo, si yo tengo ganas de capacitarme, me tengo que manejar sola. No, Tamara, es un punto súper importante el que estás diciendo, porque justamente va hacia a lo que dijimos antes. Fíjense cómo ahí hay una política, digamos, educativa, que está teniendo una visión sobre lo que pueden y no pueden hacer ciertos sujetos, ¿no? Es decir, qué pueden hacer los varones, qué pueden hacer las mujeres y qué pueden y qué no pueden hacer. Y de hecho podríamos pensar que todavía queda un montón de legislación laboral discriminatoria, ¿no? Sobre ciertos trabajos que en teoría son insalubres para las mujeres y no para los varones, cuando en realidad, digamos, a este nivel en el que estamos, se sabe, y la otra vez la escuchaba Dora Barrancos haciéndole vuelta, no hay casi nada que no podamos realmente hacer. O sea, esta idea de que soldar no es seguro para la mujer, esos son ideas, ahí digo, ahí son los sesgos de género justamente, que en este caso tiene una política educativa, como bien vos estás diciendo, que te condiciona la inserción después laboral. O sea, tu profesionalización y tu inserción laboral. Entonces ahí se ve muy claro cómo está permeado por el género, y después eso tiene un impacto de género, porque efectivamente después esto reproduce que ese ámbito sea masculino, que no haya muchas mujeres que puedan estar ahí. Perfecto el ejemplo. Otro tema que me pareció interesante es que la única chica que entró a trabajar, dentro del contrato decía que primero se renueva año a año para las que son mujeres, y segundo, dentro del contrato se establece una cláusula que en ese año ella no puede embarazarse. Ahora se embarazó y tuvo que, entre comillas, renunciar, porque la renunciaron así, liso y llano, para que no tener que pagar ningún tipo de indemnización y esas cosas. Ahora, ese contrato nunca estuvo ni siquiera bien firmado, que es un tema que nosotros solemos hablar cuando nos juntamos, porque además de juntarnos entre mujeres, que hicimos los mismos cursos porque tenemos los mismos intereses, nos dimos cuenta de que a la chica ni siquiera le habían hecho nunca una copia de ese contrato. Es decir, que desde el principio ya fue ilegal. Y yo digo, claro, es una empresa grande que funciona acá en Santa Fe, no voy a dar nombres por las dudas porque no corresponde, pero es una empresa grande, es importante, que tranquilamente podría haber hecho las cosas bien desde el principio y no se hicieron. Bueno, eso también nos lleva, por ejemplo, digamos, y ahora si quieren avanzamos un poquito, pero eso también nos lleva a cómo todo está permeado, es decir, que todavía tengamos mucha discriminación laboral, ¿no? En las empresas, pero en los ámbitos productivos en general, digo, mucha discriminación hacia las mujeres en el ámbito del empleo, específicamente por cuestiones de maternidad, tiene que ver todavía sobre quiénes son las cuidadoras, quiénes no son cuidadores, y cómo esa idea de que las mujeres somos o madre o potenciales madres, por eso se nos pregunta todavía si vamos a tener un hijo, se calcula a ver si vamos a tener o no, si es una persona que mejor no, porque si tiene muchos nenes chiquitos va a faltar mucho porque va a tener que llevarlos al médico, es decir, todas esas concepciones sobre quiénes cuidan y quién no, porque no estamos pensando que el varón va a hacer ese tipo de tareas, ¿no? O que va a ser un problema si tiene un hijo o no tiene un hijo. Justamente eso, esa percepción, ese sesgo de género permea las decisiones que tomamos sobre a quiénes empleamos y a quiénes no, a quién priorizamos y a quiénes no. Permea también esto que hablamos antes del Estado. ¿Qué tipo de legislación tenemos? ¿Qué tipo de licencias tenemos y para quién? Si yo le sigo dando 90 días o 120 días a la mujer y 2 días al varón, ¿cómo no genero esa desigualdad en el empleo? O sea, ya de movida le estoy diciendo algo también al empleador, ¿no? Acá hay algo que se te va a ir 3 meses y acá uno que se te da 2 días. Digamos, ahí hay una idea, y por eso también estamos promoviendo, por ejemplo, que las licencias de cuidado sean igualitarias. Es decir, promovamos que todas las personas cuidemos por igual. Eso es una manera, por ejemplo, esa sería una política que nos permitiría reducir una brecha de género, ¿sí? Transformar una situación actual de desigualdad en el empleo. Por eso, digamos, yo desde mi lugar hago mucho hincapié en que
las políticas de cuidado son un elemento central para mejorar las condiciones de inserción, permanencia y progreso en el empleo de las mujeres. Políticas que pueden ser para todas las personas, pero que van a tener un efecto positivo en ese sentido. Entonces, esto que vos mencionás, Tamara, justamente va hacia eso, entonces eso después termina condicionando nuestra inserción y nuestra permanencia y progreso en el empleo, nuestro acceso a la toma de decisiones, en qué rubros estamos insertas y en qué rubro nos podemos, o creemos que nos podemos insertar, y ahí está alguien hablando, Jimena dice, tenemos que estar el triple informadas, tenemos que estar 3 veces más, ahí va, sí. Sí, no encuentro la manito, no sé si puedo hablar, no encuentro la manito. Por supuesto, María, habla por favor. Por favor, sí. Es como también tirar y abrir un poquito el debate en algunas cuestiones así que se fueron planteando. Vuelvo al tema de lo político, pero porque creo que nos atraviesa todo y particularmente en esto de políticas públicas, ¿no? Que son desde donde surgen después las políticas públicas. Y hay algo que siempre me llama la atención, bueno, si hablamos de cantidad, digamos, y porcentajes, en la legislatura de la provincia de Santa Fe tenemos 19 senadores, donde una sola es senadora. Si vemos presidentes comunales, intendentes, podemos todos verlo desde los ámbitos donde nos manejamos, ¿no? Pero al margen de eso, algo que me hace mucho ruido siempre y me lo planteo, y tiene que ver con esto de cuando hablamos de las mesas de decisión. Y siempre nos imaginamos que las decisiones las toman señores en una mesa donde pueden decidir, y no tenemos en cuenta, y en esto que también me parece que la clase anterior se habló mucho de la educación y de la construcción, ¿no? Que si todo esto es una construcción social y construcción ciudadana, de comprometernos todos, porque todos decidimos cada 2 años, no en una mesa, pero sí en las elecciones, a nuestros legisladores, a nuestros representantes, y oh casualidad, y este es el punto que quiero plantear, el padrón es mayoritariamente de mujeres, y las propias mujeres elegimos a hombres. Entonces, digo con esto de la reproducción del patriarcado, que a veces somos también, todas las mujeres decidimos todos los años, cada 2 años, y generalmente, por algo están los hombres que están. Entonces, también pensar esto de la construcción y de la educación ciudadana, digamos, para ver políticas públicas, a lo mejor dentro de 6, 8, 10 años, que se empiece a reproducir otro modelo donde también las decisiones las podamos tomar las mujeres. Es algo que me hace ruido y que lo quiero analizar, digamos, lo quiero entender. Perfecto, Mariela. ¿Se entiende el planteo, no? Sí, perfecto. Creo que ahí me parece que hay varios puntos, digamos, un punto tiene que ver, digamos, nos atraviesa a todas las personas. Acá no es que un cuerpo, digamos, por ejemplo, por tener cuerpo femenino, cuerpo mujer, necesariamente vamos a tener una mirada de igualdad de género, ¿no? Entonces, muchísimas mujeres podemos reproducir posiciones machistas y patriarcales, seguro, ¿no? Entonces ahí no es que mujer igual, igualdad. Eso por un lado. Así que eso seguro que sí. Por eso el cambio cultural nos compete a todas y a todos y a todes. Lo que sí me parece también es eso, digamos, cuando tenemos ya normativas que nos permiten, digamos, intercalar mujeres y varones, por ejemplo, bueno, eso es una medida que de alguna manera permite que mujeres lleguen a espacios de toma de decisión, o al menos a espacios de representación, porque la normativa así lo obliga, y bien que sea así, porque si no sería muy difícil que lleguen esas mujeres a esos espacios de decisión. Porque de hecho, nos comentan, por ejemplo, muchas mujeres que aún llegando con la ley, ¿no? Con la ley de cupo o la ley de paridad, una vez que llegan a los congresos o a los espacios de consejos deliberantes, después hay que ver cómo se ejerce el poder, es decir, la toma de decisiones realmente, ¿quién la toma, ¿no? ¿Dónde se cocinan las decisiones? Muchas veces se buscan maneras de excluir a ciertas personas y la terminan tomando grupos pequeños, ¿no? En horarios fuera de hora, en reuniones cerradas, y esto pasa en los sindicatos, pasa en el Congreso, pasa en las empresas, es decir, después cómo se distribuye el poder es otro tema. Pero ahí me parece que justo tenemos que pensar quiénes llegan a esos lugares, qué posibilidades tenemos realmente equitativas de llegar, pero haciendo, digamos, ya porque se va a ir cumpliendo la hora y no los quiero, digamos, sostener porque podríamos seguir, yo no tengo problema, pero me gustaría hablar de algo que recién me preguntaron en el chat y que creo que puede ser un tema importante, porque digo, si estamos hablando del ámbito productivo, y repito, yo soy una
ferviente, digamos, convencida de esto que voy a decir, que es que no hay manera de cerrar brechas de género, ¿sí? De mejorar los niveles de igualdad de género. En las empresas, voy a hablar de las empresas, digo, pero estoy hablando de las organizaciones en general, o sea, del ámbito productivo en general, no hay manera de cerrar esas brechas si no atacamos la cuestión de los cuidados, es decir, de eso que vieron en la clase anterior, que es cómo distribuimos socialmente los cuidados, a quiénes se les asignan los cuidados no remunerados, qué tipo de normativas tenemos, qué tipo de promoción de la corresponsabilidad logramos desde las políticas públicas. Si no, no tendemos a una sociedad donde el cuidado se distribuya de una mejor manera y esto siga siendo un problema de mujeres, difícilmente las políticas que busquemos hacer para el empleo tengan efecto. Porque hay una cuestión del tiempo, que es que si el tiempo es finito y las mujeres lo dedicamos más a cuidar de manera no remunerada, tenemos menos posibilidades de insertarnos, de permanecer en el empleo, de tener un empleo de calidad, un empleo que nos permita sustentarnos, de seguir formándonos. Hay una cuestión ahí del tiempo, el tiempo es dinero en nuestra sociedad, entonces ahí es un tema fundamental. Entonces, para mí, un punto donde las empresas tienen que empezar a trabajar tiene que ver con políticas de cuidado. Tiene que ver, por ejemplo, con promover licencias extendidas para padres y para personas no gestantes, tender hacia licencias igualitarias, permitir que los varones, por ejemplo, puedan ir a los chequeos médicos de los hijos, a los actos escolares, a las adaptaciones escolares, que esto deje de ser un tema de mujeres. Eso disminuye la discriminación en el empleo hacia las mujeres, las posibilidades que tenemos de igualdad, y eso después redunda o tiene efectos en la capacidad que tenemos después de estar en la toma de decisiones, seguro, porque todavía se privilegia, digamos, cuando se piensan los ascensos, se piensa normalmente en personas que estén totalmente disponibles, y ese totalmente disponible siempre se está pensando en la cabeza en un varón, que no importa que tenga hijos o no, o responsabilidades de cuidado o no, se considera que son personas que están totalmente disponibles para el trabajo. A diferencia de la mujer, que siempre se está pensando es que no va a poder porque tiene chiquitos, o tiene nene, o tiene, ¿no?, cierto familiar a cargo. Entonces tenemos que cambiar esa cultura del cuidado, y ese para mí es un punto fundamental. Y alguien acá mencionaba si hay alguna herramienta para poder empezar a ver eso, y sí tenemos, desde ELA y UNICEF, hicimos una herramienta que se las voy a poner ahora en el chat, pero después se las voy a pasar para que la subamos al portal. Se llama empresasquecuidan.org. Esperen que se los pongo en el chat para que lo chusmen después. Digamos, pero es un portal gratuito, accesible, muy sencillo, es un portal que lo que hace es, uno se tiene que registrar, las empresas es totalmente anónimo, digamos, y confidencial la información que está ahí, nada más tiene acceso a ciertas personas de UNICEF, ni siquiera yo tengo acceso, pero es un portal que está hecho para empresas, para que puedan hacer un diagnóstico, les hacen preguntas sobre, desde participación de mujeres en la empresa, pero después todo el tipo de políticas de cuidado que tienen o no tienen, y cómo las monitorean esas políticas. Eso les da un valor, les da un diagnóstico, su punto de partida, su línea de base, y con eso les permite acceder a un montón de materiales para poder avanzar en políticas de cuidado. Y ya siendo el propio cuestionario, muchas empresas lo que nos dicen es, yo me di cuenta que no tengo por las preguntas que me hicieron. Ya eso me hizo dar cuenta que no tengo. Entonces, ahí van a encontrar un diagnóstico que no les lleva más de 30, 40 minutos quienes sepan de las políticas en su empresa. Puede ser alguien de recursos humanos, de sustentabilidad, depende del tipo de empresa y el tamaño, pero ya pueden hacer ese diagnóstico, y ahí mismo hay un montón de materiales sobre empresas y cuidados. Entonces, las y los animo a llevar esa herramienta a la empresa, porque es una herramienta, como les digo, es de gestión. Y creo que ahí van a poder ver muchas de las políticas de cuidado que podrían estar implementando, y además eso, tienen mi contacto, ahora digamos, se los pongo en el chat también, pero nosotras trabajamos fuertemente en el tema de las políticas de cuidado en el sector privado. Entonces también, si desean avanzar en algo de eso, me pueden contactar, porque a disposición estamos. Delphi, perdona que sea pesada, no sé si tenés a mano el videíto de licencia por paternidad, Por supuesto que está. que me Claro parece que está sí. re bueno para pasar. Sí, el que Antes vimos terminar. la otra vez, ¿no? Déjame que ya se los pongo, espérenme. Denme, los que estén, todavía estén, denme un minuto y ya cerramos con esto,
porque el video, exacto, es buenísimo en el sentido que nos muestra, bueno, ¿qué cambiaría tener licencias de paternidad extendidas? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante para la igualdad de género? Y ahí les digo una cosa, ahí estamos haciendo una política para varones. Eso no significa que no sea una política de género, al contrario, digamos, eso es una política de género, está cerrando brecha de género. Así que espérenme, vemos ese video y lo cerramos, porque el video es hermoso, ya van a ver. Quédense un minutito más y cerramos, pero porque realmente yo creo que esto tiene que ser una demanda ciudadana. Tiene que ser una demanda ciudadana que tengamos licencias extendidas de paternidad. Es una vergüenza las licencias que tenemos. Y acá el video está... Perdón que te interrumpa. Sí, mientras busco el video, por favor. Sí. Creo que tiene que ver con eso. Tener una licencia de paternidad es responsabilizar a las masculinidades. Además, Totalmente. creo que el sector productivo tiene que empezar a pensar en la responsabilidad que tiene una persona, sea cual fuese su identidad, a la hora de tener un hogar también. O sea, no somos máquinas. Y eso Total. es lo que hay que empezar a pensar. Desde que podamos partir de ahí, vamos a empezar a tener otro tipo de sociedad. Si no, no nos podemos pensar como, ¿a quién vamos a ascender? Por ejemplo, como decías vos, y ahí me hizo el clic. Vamos a ascender a una persona que esté 100% disponible. ¿Y esa persona no tiene vida fuera de lo que es el sector productivo? Entonces, si no podemos Totalmente de pensar a una acuerdo. persona con toda esa complejidad que tiene un ser humano, no podemos pensar en otro tipo de sociedad. Muy de acuerdo. Por eso, o sea, digamos, mi tema así preferido de la vida son los cuidados. Lo que pasa es que acá era más amplio, pero digamos, yo creo que ahí justo está el punto de la somos. ¿Cómo pensamos el cuidado? ¿Qué prioridad le damos al bienestar de las personas? Y ahí es un cambio de paradigma muy grande, desde muchos sentidos, que daría para hablarte una clase más. Pero totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Ariel, totalmente de acuerdo. Espérenme que pasamos el video y ya cerramos, así no ocupo a nadie por fuera del horario. Díganme, espera, creo que tengo que sacar esto, díganme si se, ahora me dicen si se ve y se escucha y todo. Espérenme, ahí va. A ver, me dicen, a ver, ¿esto lo puedo agrandar? No. Ahí vamos, me avisan. En general en Argentina, las licencias por paternidad son de 48 horas. ¿Para qué sirven 2 días de licencia? Podemos estar 2 noches en la clínica con la madre y el bebé. Con suerte cambiamos 4 pañales, sacamos el DNI y ni hablar que si nació por cesárea, nos vamos a tener que ir a laburar con la mamá y el bebé aún en la clínica. ¿Y si la licencia fuese de 5 días? Nos quedamos 2 noches en la clínica, cambiamos 4 pañales, DNI, volvemos a casa y compartimos un día de la nueva normalidad. ¿Y si la licencia fuese de 10 días? Clínica, pañales, vuelta a casa, DNI, lavamos la ropa, cambiamos las sábanas, le abrimos la puerta al delivery de la comida, vamos a dar vueltas con el bebé para que se duerma, le cantamos canciones para que se calme, descansamos con nuestro hijo a UPA mientras vemos un partido de un equipo que ni conocemos y charlamos con la mamá para compartir todo lo nuevo que nos viene pasando. Y al día siguiente, a laburar. Pero, ¿y si la licencia fuese de 30 días? Clínica, pañales, vuelta a casa, DNI, sábanas, delivery, descansa ella, charlamos para compartir lo nuevo que nos viene pasando, escalonamos descansos, intentamos armar una nueva rutina, vamos a los primeros controles pediátricos, nos ponemos a disposición de las necesidades de la madre, nos complementamos para responder a la demanda constante que esa no... Y estamos ahí para empezar a ver cómo nuestro bebé crece, para conectar con su mirada que va ganando foco y nos siente presentes, paternando. Sabemos que la licencia por paternidad de 30 días no es la solución total para las desigualdades en las tareas de cuidados y crianzas, pero esta es una demanda que nos corresponde impulsar, un derecho que apunta a democratizar los cuidados. Campaña ciudadana para ampliar las licencias por paternidad. Queremos más días para estar presentes. Perfecto. Bueno, a mí me gusta mucho ese video. Porque lo que nos está, por eso digo, este es otro tema que habría que abrir, pero digo, es pensar que el cuidado es una práctica, todas las personas lo tenemos que aprender, nadie nace sabiendo cuidar, más bien lo que pasa es que si tenemos una persona que está día y noche, 90 días o 120 o los que sean, pegado a un bebé, claramente aprende. Si la otra persona le toca ir a laburar a los 2 días, hay algo del aprendizaje ahí que no se produce, entonces... Cuidar se aprende y necesitamos practicar. Cuanto más cuidamos, mejor nos volvemos cuidando. Aprender y practicar a cuidar. Es eso. Por supuesto, si quieren ahora lo que voy a hacer es,
Le paso a la gente de la diplomatura el video para que lo puedan subir al portal, y les voy a pasar también que les comento, la plataforma para las empresas, para que después lo miren, entren, se registren y lo chusmeen al cuestionario, porque de verdad que si les interesa el tema de políticas de cuidado en empresas, ahí tienen muchísima información. Y lo que sí, también, les voy a dejar mi correo también, esperen que se los pongo en el chat, pero les voy a dejar mi correo, porque trabajamos estos temas y con gusto charlamos si les necesitan. Así que bueno, acá creo que estamos llegando al final, espero que les haya gustado, les haya interesado, muchas gracias por la participación porque ha sido un grupo muy activo y participativo, y yo lo disfruté mucho, y bueno, fue un placer la verdad, así que estamos en contacto y espero que les haya despertado muchos intereses. Bueno, buenísimo, qué bueno que les gustó. Bueno, te mando después todo eso por correo, el video y el portal para subirlo. Bueno, gracias a todas, a todos, a todes. Un placer, Bueno, de verdad. gracias, Delphi, y gracias a todos y todas por haberse conectado. Así que, y nos vemos la semana que viene, que ya va a ser la última clase, que son todos los paneles de las experiencias, así que, bueno, no se lo pierdan. Y después van a hacer el trabajo práctico con toda esta información. Y bueno, y sigan armando los grupos. Nos vemos. Éxitos. Adiós. Seguimos en Gracias. contacto. Gracias. Chau, Hasta luego. chau. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, Chau, chau. gracias. Gracias, gracias, hermosa la clase. Gracias. Muy Qué buena bueno la que- clase. Gracias Excelente. por todo. Chau, chau. Chao.